Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, yo voy a leer y nos vamos a introducir en el estudio de esta mañana. Miren lo que dice. Mateo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos, Señor. En este día oramos, agradecidos por tu divina presencia, agradecidos por tu amor. Amado Espíritu Santo, enseña a tu pueblo y danos el consejo del cielo para poder ser afirmados en estos principios eternos y que nosotros podamos ver en este año un milagro a favor de nuestra nación. Padre mío, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser diligentes con la palabra, con la oración, con la comunión con el Espíritu Santo de Dios y a servir a Dios con todo el corazón, porque el resto corre de tu cuenta, mi Señor. Te daremos a ti siempre la gloria y la honra, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. El tema que vamos a tratar titula Hambrientos y sedientos por la palabra. Este pasaje que acabamos de leer nos da una revelación sobremanera especial. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Jesús, eso luego lo vamos a ahondar un poquito más, fue tentado por Satanás. Pero en su infancia, hablando en términos humanos, en la humanidad de Jesús, él aprendió los principios de la palabra en la Torah. Jesús como humano tuvo que pasar todo el proceso de un humano. Él aprendió a caminar, a hablar, a escribir, a leer, todo como un humano. Hasta los 30 años estuvo sujeto a sus padres. Nunca él salió de una manera descomedida de su casa. Se mantuvo, hermanos, fiel a su casa y a sus padres, preparándose para un gran ministerio en su propio hogar, en términos humanos. Y él recogería este principio que había en la Torah, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa sería la herramienta con la cual él se defendería en el tiempo de la tentación en el desierto, después de su ayuno de 40 días y 40 noches seguidos. Tomó esa palabra y en base a esa palabra 3 veces él tuvo que plantear la escritura delante de Satanás para poder ser libre del enredo que Satanás quería poner en la vida de Jesús. Como humano, si él caía en esa dimensión, estaba en problemas. Porque las 3 propuestas que Satanás le hace son, hermanos, tenebrosas. Y el Señor denuncia a Satanás, dice que él es el padre de la mentira y él vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo había venido para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Eso sí vale la pena que usted lo note. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 5. Quiero que mantenga ese pasaje ahí. Y lo vamos a ir analizando brevemente. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 5. Deuteronomio 8, verso 1 al 5. Vea lo que dice. Siga la lectura. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió
con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Qué cosas, hermano? Este pasaje describe algunos asuntos que son fundamentales para el pueblo de Israel y para nuestras vidas, porque se aplica plenamente esta palabra. Nosotros deberíamos analizar qué es lo que implica esa hambre y esa sed de lo espiritual. Amados, cuando una persona está vacía, porque ha vivido una vida desordenada, nada le llena, no le llena el dinero, no le llena el sexo, no le llena las riquezas, no le llena nada, está vacío. Es ahí cuando se podría aplicar este pasaje tan lindo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga amén, por favor. Eso es lo que usted debe tener en cuenta. Y si analizamos brevemente este pasaje, verso por verso, nos daremos cuenta la profundidad que tiene esta porción para nuestras vidas como creyentes. Dice, cuidaréis de poner, el verso 1, regresemos a Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, aquí le está dando el Señor al pueblo de Israel la dinámica, la manera de cómo entrar en proceso de bendición. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, ¿dónde está el secreto del éxito en una persona? En ser obediente a los planteamientos divinos que están en esta bendita palabra. Si usted toma atención a esta bendita palabra y no solamente la lee, sino que la hace, es diferente. ¿Sabe por qué a veces estamos con situaciones de salud, de hogar, de finanzas espirituales? Puede ser por dos cosas. Porque nosotros ni leemos la palabra y no tenemos fe. O si leemos la palabra, no la aceptamos por la fe y no la ponemos por obra. Entonces, cuando usted lee la palabra y no la aplica, no tiene mucho valor. Y cuando usted no lee la palabra, peor, está vacío totalmente, aunque se llame cristiano y venga acá a la iglesia. Esto es lo que está planteando el Señor. Si nosotros ponemos a funcionar esos mandamientos, dice, entonces viviréis, seréis multiplicados, entraréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, Dios empezará a trabajar en su vida si usted toma atención a esta palabra y es un hacedor de la palabra. Pero más adelante dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el proceso de vida que tenemos nosotros, Dios prueba nuestros corazones. Y a veces nos aflige. Y a veces, hermano, nos prueba para saber lo que hay en el corazón, pues.
Hermano, muchas personas en la pandemia que venían a la iglesia ahora ya no están. No sé qué pasó. Pero ya no están en el lugar donde deberían estar. Dios estaba probando el corazón, hermano. Dios estaba evaluando si realmente decidirá seguir o no a Jesucristo a pesar de. Hermano, uno puede renegar y decir, no, ¿y por qué Dios permitió esto? Yo recuerdo, hermano, con mucho dolor la partida de mi madre en la pandemia. Para nosotros fue una tristeza ver enterrar a mi madre en una lluvia. 4 personas que parecían astronautas metiendo a la distancia. Veíamos cómo mi madre bajaba a su sepulcro y no pudimos estar cerca de su sepulcro. Y cuando ya salimos del cementerio, salimos con un dolor y con una tristeza, al menos yo como hijo, diciendo, Señor, solo de lejos pude ver a mi madre ser sepultada. Entonces yo podría empezar a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Si era una buena mujer, era fiel a la casa de Dios, era una mujer que honraba a Dios con sus diezmos y ofrendas. Todavía tenía salud, todavía podía ella sostenerse. ¿Por qué te la llevaste? Como ya te la llevaste, yo ya no quiero saber nada de ti. Eso yo hubiese dicho como un humano. Pero hermano, yo aprendí que Dios es soberano y Él toma la vida cuando quiere. Lo que nos toca a nosotros, ser fieles, íntegros hasta el final. Entonces Dios prueba el corazón para ver si estamos listos a perseverar a pesar de. Pero a veces por una cosita pequeña ya nos soltamos de Dios. No, es que no me saludaron. Es que no me ayudaron en esto. Es que no pasó esto. Entonces yo ya no voy a la iglesia porque ahí hay mucha gente que no converge conmigo. Usted no tiene que mirar ese tema. Usted tiene que mirar su relación con Dios. Porque su relación con Dios es personal. No es que usted condiciona su relación con Dios por los asuntos exteriores que usted viva. No, usted tiene que tener un compromiso serio con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de por vida hasta el final. Hasta el final. Y vea lo que dice en el 3, estamos en Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, aquí hay una cosa importante. Escuche por favor. El Señor dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Cuando estamos en aflicción y en necesidad, podemos hacer 2 cosas. Renegar de Dios y darle la espalda y decir, Señor, me voy, porque yo no veo ningún favor en mi vida. Tú ya te has olvidado de mí, me voy. O decir, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame para perseverar hasta el final. Hermano, hay una promesa, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Fuerte, yo te daré. Otra vez, yo te daré. ¿A quiénes? A los fieles. Hermano, cuesta ser fiel. Porque aquí dice, y te afligió. ¿Sabe cuál es el tiempo más peligroso de un cristiano? Cuando está en prosperidad. Porque cuando estamos en prosperidad, el hogar está bien, la salud está bien, las finanzas están bien, la vida espiritual está bien. Entonces ya no hay que hacer mucho esfuerzo. Pero cuando nosotros tenemos una crisis de hogar, una crisis de salud, una crisis de finanzas, una crisis espiritual, ahí sabemos quién es quién. Y aquí dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero cuando nos aflige y nos hace tener hambre, nos sustenta, dice, y después dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Qué era el maná?
una especie de escarcha que caía del cielo alrededor del campamento. Y la gente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Los israelitas ahí en ese campamento en el desierto. Salir de mañana y recoger eso. Una porción diaria, ni más ni menos. Porque Dios les iba a dar esa comida todos los días. Solo el sábado no caería esa comida. Tenían que recoger doble porción el viernes para el viernes y el sábado para que el sábado descansen. Pero hermano, ¿sabe qué pasaba? El Señor cumplió la promesa. Él dijo, todos los días durante estos 40 años yo les voy a dar maná. Aunque ellos ya llegaron a sentirse incómodos, mal con el maná, por eso pidieron carne. Y el Señor igual les dio, les complació, aunque eso no era de agrado de Él. Pero ¿qué pasaba con ese maná? El maná tenía las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos, todo lo que necesitaba. Era como ese polvo en sur que dan a una persona cuando está en un tiempo muy, muy difícil de su salud y no puede masticar ni tragar. Entonces le hacen un poquito de colada con ese polvo, le ponen en agua tibia y le dan de beber y esa persona se puede mantener semanas con ese polvo. El maná era mucho mejor que esos polvos. Porque para Dios, que es el conocedor de todo, Él estaba preparando el maná para sostener a un pueblo que necesitaba comida durante 40 años. Ahí no había sembríos, ahí no había plantíos, ahí no había cosechas, ahí no había harina, no había legumbres, no había nada, solo arena. Pero para Dios no hay nada imposible. Mandó el maná y todo el pueblo fue sustentado durante 40 años. Y dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante esta bendita palabra. Amado, necesitamos amarla, leerla y vivirla. Usted tiene que agarrarse de estas promesas cuando está en una prueba. Y agarrarse de los principios eternos de la palabra cuando usted se siente acorralado por el diablo. Porque hermano, esta palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca, nunca, nunca pasarán. Y si usted toma en serio esta promesa, eso le va a sostener en medio de la prueba. Y vea lo que dice, este es un milagro, el 4, lea el 4. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Usted se imagina tener un vestido, un traje en el desierto por 40 años? Un pantalón, una camisa bien mantenido, tal vez le dure adecuadamente un año, si usted lo mantiene bien. Hasta 2 años, 3 años con agujeros y 4 ya hay que botar. Pero hermano, a esos les duró el vestido 40 años. Póngase que el traje del hermano Víctor le dura 40 años. Solo hay que lavarlo, pero 40 años le dura. Se pone a pensar un ahorro tremendo en dinero, porque un traje corriente podrá costar unos 200 o 300 dólares, un terno. Pero esos ternos y esos trajes les duraba a ellos 40 años. No se hacían agujeros, pero había un detallecito. Si al niño usted le ponía a los 10 años un traje, ese traje se iba extendiendo mientras el niño crecía. Este era el milagro, o sea, 2 milagros. Crecía mientras la talla del niño crecía, ya se hacía joven y adulto, y no se gastaba. ¿Dónde usted encontrará un traje así? La tecnología más moderna que usted tenga no se aplica a lo que era antes. Esos trajes iban creciendo según la talla y no se gastaban. Porque ahí no había ni tela, ni hilo, ni aguja, ni costurera. Entonces Dios tenía que hacer un milagro. Era excepcional. La mejor tecnología, lo que está procurando hacer, por ejemplo, son telas que no se arruguen, pero hay que lavarlas. Hay telas que ya no se planchan porque es una textura especial. Pero el Señor, hermano, hizo trajes para estos judíos,
de tal manera que iban ellos creciendo en talla y crecía el traje y no se gastaba. Me imagino que lo limpiaban, lo lavaban y seguían poniéndose eso, poniéndose eso, poniéndose eso. ¿Durante qué tiempo? 40 años. Y dice algo más. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Por qué se hinchan los pies? Por una mala función renal. Porque se retienen los líquidos y los pies se empiezan a hinchar. O por el problema de varices, porque la sangre no retorna adecuadamente desde los pies hasta el corazón. Se hinchan las piernas. Pero hermanos, ellos transitaban por el desierto a pie y estaban lapsos de tiempo estables en el desierto y no se les hinchó los pies por un milagro, porque Él es cuidadoso de cada detalle y para Dios no se le escapa ningún detalle porque Él es el que conoce todo, puede todo y está en todo lugar. Así es el Señor. Y vea lo que dice en el verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Qué delicado, hermanos. Muy serio. O sea, si Dios quiere corregir a un hijo, a un creyente, le tomará en serio. Por eso usted debe ser tan sensible a la voz de Dios y discernir lo que está pasando en su vida, para que no se rebele contra Dios. Porque usted fácilmente se puede rebelar contra Dios y pensar que eso está bien, pero eso podría traerle juicio a su vida. Ahora, hermanos, el Señor, ya en su periodo de vida pública, al iniciarlo, tuvo que confrontarse con Satanás. Y Satanás, cuando Jesús está en el desierto con hambre, y hace una propuesta. Le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Demuestra si eres hijo de Dios. A ver, demuestra. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Tenía hambre Jesús, humanamente, estaba cansado. Y él quería, de alguna manera, entrar en proceso de la normalidad después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero el Señor estableció la prioridad. Dice, escrito está en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo que Dios dijo en el Antiguo Testamento años atrás, lo vuelve a repetir Jesús para defenderse de los argumentos del diablo. Él agarra esa bendita palabra y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a repetir juntos esta porción. Repita conmigo. Yo le indico y usted lo repite. No solo de pan vivirá el hombre, usted, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a repetir de nuevo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo puede creer? Apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Ahora, hermano, nosotros deberíamos identificarnos con este pasaje de Deuteronomio 8, del 1 al 5. Y lo que el Señor nos propone es una cosa. En el verso 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y usted dice, y usted se pregunta, ¿y por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios me tiene que castigar a mí? Porque a veces nos empezamos a desviar de los caminos de Dios, pues, hermano. Real. Hagamos un ejemplo. Un joven adolescente creció en la iglesia y conoció a Dios. Y va a la universidad y se empieza a apartar de Dios.
El Señor, por amor a este joven, para que no se aparte de Dios, le puede poner jaque mate. Un asunto de salud, un asunto de hogar, un asunto financiero o un asunto espiritual. Me pasó a mí. Hermano, mire, cuando yo egresé del colegio, yo era el estudiante con mayor calificación que tenía para egresar, el mejor estudiante de esa época. Yo empecé, hermanos, a creerme ya autosuficiente. Y empecé a desviarme de las cosas de Dios. Ahí el Señor me agarró del cuello. Porque yo empecé a vomitar sangre y a defecar sangre y los médicos no atinaban conmigo. Eso me motivó a buscar a Dios. Hermanos, si el Señor no me hubiese apretado el cuello como lo hizo, que yo quería morirme por el dolor, y ahorita no estaría en este lugar. Porque yo ya empecé a unirme con jóvenes que me empezaban a descaminar de los principios eternos de Dios. A tomar alcohol, a fumar, a ir a una sala de cine incorrecta, a una fiesta. Entonces el Señor se encargó conmigo. Bendita la hora, hermano, que Dios me corrigió el rumbo. Si no, yo hubiese estado con cualquier persona ahí involucrado haciendo cosas terribles y lejos de Dios. Pero aquí dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bendita la hora. Entonces, si usted ahora se está dando cuenta que hay una crisis de hogar, de salud, de finanzas, espiritual, analice su vida pasada. Tal vez usted ya empezó a desviarse de alguna manera de los caminos de Dios. Por eso Dios tiene que ajustar las tuercas con nosotros, los tornillos. Porque empezamos poco a poco a salirnos de los principios de Dios. Si usted es un cristiano ya corriente, ya no lee la palabra, ya no ora, ya no viene a la iglesia, ya no sirve a Dios y piensa que todo está bien según su opinión. Pero recuerde que el Señor va a apretar duro para que usted no se descarríe. Gracias a Dios por ello. Porque un padre que ama va a corregir a sus hijos. Nosotros tuvimos la visita de una familia, hermanos, que vino de España con sus dos niños pequeñitos. El uno tenía como 10 añitos y el otro como 7 añitos. Hermana, a la hora de la comida, porque les invitamos a una comida, es terrible. Y los papás no podían corregir a sus hijos porque decía que si los corrigen, eso es violencia contra un niño. Y el papá, por favor, mi hijo come. La mamá, por favor, mi hijo come. Agarraba las lechugas, agarraba los arroces y hacían un destrozo. Y nosotros viendo ahí no sabíamos qué hacer. Yo decía, una vara le pongo derecho a este muchacho. Una varita nomás que me den permiso, 10 minutos le enderezo a ese muchacho. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál era el problema? Que yo no podía hacer nada porque no era el papá, pues. Hermano, un niño sufre más, ¿sabe cuándo? Cuando usted lo mime y lo tolera y le deja que crezca descarriado y usted le aguanta todo. El niño, ¿sabe qué? Sufre menos cuando usted de niño le corrige y le da una nalgadita que le duela. ¡Ay! Ya sabe que no debe hacer. Invitamos nosotros un tiempo atrás a una pareja acá para que ministre. Y tenía un niño pequeñito de 1 año y medio, 2 años. El primogénito. Y les invitamos a comer. El papá, la mamá se sentaron y el niño ahí en una banquita para niños. Y cuando le pasan la comida, le pasaron fideos, espagueti le pasaron. Y el niño empieza a agarrar los fideos y a lanzar, y a lanzar, y a lanzar, y comía y lanzaba. Este hermano dice, pastor, permítame un ratito. Agarra al niño, le amarca y le va llevando al baño. Y oímos, ¡pa, pa, pa, pa! ¡Ay! Y el niño pegó un alarido. Lo oímos nosotros. Y después regresa el niño
con el papá abrazado, gigando. Siéntese y coma. Se sentó, con la manito agarró un fideíto y comía, otro fideíto y comía, otro fideíto, quieto. Una sola buena nalgada le cambió la vida a este niño, 1 año y medio. Pero a veces, como no nos corrigen, pensamos que lo que hacemos todo está bien. Pero Dios es sabio. Nos agarra y nos mete una nalgada que chillamos. ¡Ay! Y ahí sí, se enderezan nuestros pasos. Porque dice la Biblia, el hombre piensa que su camino es derecho, pero Jehová endereza sus pasos. Qué bendición, hermano. Dele un aplauso al Señor porque Él nos endereza. Él nos endereza. Y usted y yo debemos tener conciencia de ello. Así es que cuando el Señor le discipline y le castigue, alce sus ojos al cielo, dígale: Señor, muchas gracias porque me estás librando de ir al infierno con tu disciplina. Yo me acojo a esa disciplina, te doy gracias, te doy la honra y la gloria, voy a enderezar mis pasos. Así es Dios. Y lo dice muy claramente. Ahora, ¿cuáles son las acciones que Dios tomó en este pasaje? En el capítulo 8, verso 1 al 5. Dice que Dios nos afligió en el verso 3. Nos hizo tener hambre. ¿Para qué? Para que dependamos de Dios, pues. Dios no les dio el maná para un mes. Dios les dio el maná cada día. Y ellos debían salir de mañana a recoger la provisión de Dios cada día. Solo el viernes cogían doble porción para el sábado. Cada día ellos recogían el maná. ¿Eso qué implica? Una dependencia diaria y total de Dios. Porque no había tiendas, no había supermercados, no había nada. Solamente había la provisión de Dios. Caía el maná y eso tenían que comer. Y ese maná serviría para todo su cuerpo y estarían fuertes y saludables. Pero tenían que depender de Dios. Por eso cuando usted vaya y analice el Padre Nuestro, es así: el pan nuestro de una semana, dánoslo. ¿Cómo dice? Cada día. Eso implica que usted debe depender de Dios cada día. Y dice el Señor que Él nos hizo tener hambre. A veces en algún momento usted se ha notado, no tiene para pagar el arriendo. ¿No tiene para pagar la cuota mensual de la pensión del hijo? ¿No tiene para pagar el crédito que hizo usted en el banco? ¿No tiene para comprar ropa o comida? Ahí dice: ¿y ahora de dónde? Ahí tiene que volver sus ojos a su Padre y decirle: Padre mío, ten piedad, yo necesito esto, por favor. Y de inmediato el Señor actúa. Dice: y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Dios nos aflige solamente lo que podemos soportar y juntamente con la prueba nos da la salida para que podamos soportar. De pronto, hermanos, un médico coge su diagnóstico y dice: no, con este medicamento usted va a salir. De pronto usted va al banco y le dice: bueno, le vamos a extender un plazo más para que pague, no le vamos a quitar la casa, no le vamos a quitar el carro. De pronto usted va donde un consejero y el consejero le dice: haga esto, y su hogar va a empezar a mejorar. Qué bueno que es Dios. Él se encarga de sostenernos. Pero sabe, dice que Él hace algo más en el verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, y el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, cada detalle el Señor lo tiene en cuenta. Cada detalle. Pero a veces pensamos que Dios está ocupado ahí contando los planetas a ver que no se choquen y usted aquí ya está muriendo. No. Él tiene cuidado de nosotros. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Ahora, ¿qué acciones nosotros debemos tener en base a este pasaje? Cuidar de poner por obra todo mandamiento,
que el Señor nos ha ordenado. Cuando usted agarre esta bendita palabra, por favor, léala con atención. Estaba leyendo, hermanos, un artículo médico y dice que una persona, para tener una buena digestión, debe procurar comer los elementos más adecuados. Mejor granos, legumbres, cosas que no sean procesadas, no mucha sal, no mucho azúcar, no muchos condimentos. Pero este médico dice que una persona debe masticar los alimentos entre 30 y 40 veces antes de que usted pase de la boca a su estómago. Cuando usted mastica de 30 a 40 veces la comida en su boca, dice que se llena de saliva y esa saliva ayuda muchísimo al proceso de la digestión. Y otro detalle para la digestión. Cuando usted acabó ya una comida, por favor, no tome un refresco frío o helado. Escuche, le explico. Porque el estómago empieza un proceso de combustión interna a una temperatura. Y es como encender una hoguera de carbones que empiezan a tener fuego. Pero cuando usted se pega una Coca-Cola con 10 hielos encima, usted lo que está haciendo es apagar el proceso de digestión interno y el estómago, hermano, empieza a luchar para poder digerir esos alimentos. Los japoneses nunca toman una bebida helada después de comer, toman un té caliente. Y tiene sentido. Porque si usted agarra los carbones que ya se encendieron y le echa agua fría, ¿qué pasa con los carbones? ¿Se siguen prendidos o se apagan? ¿Prendidos o se apagan? Se apagan. Eso es lo que está haciendo cuando usted toma una bebida fría, una Coca-Cola con 10 hielos ahí. ¡Ay, qué rico! Arruinó su comida. Arruinó su comida. Usted dice, ¿para qué cuenta esto, pastor? Resulta que cuando usted lee la palabra, debe meditar en esa palabra, rumiar esa palabra, masticar esa palabra. O sea, la lee, la vuelve a leer, la vuelve a leer, la analiza, si es posible la memoriza y verá lo que va a pasar. Por eso esta palabra es una palabra de vida. Si por ejemplo usted lee hoy el Salmo 23, lea después de 2 días del mismo Salmo 23, tiene un mensaje tremendo al otro día. Porque es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y todo el espíritu. Ese es el poder de la bendita palabra de Dios. Entonces usted debe rumiar esta palabra, masticar esta palabra, comer esa palabra y manejar bien esta palabra. No arruine esta palabra después que, imagínese, usted ya leyó la palabra y después se pone a ver una película en el internet o en la televisión, una película de toque sexual indebido. ¿Qué hizo usted ahí? Arruinó la palabra. O sea, usted ya leyó la palabra, dice vive en santidad y usted se pone a ver una película ahí que todo con escenas sexuales indebidas. ¿Y usted hizo bien o hizo mal? ¿Bien o mal? Arruinó la palabra. Entonces, cuando usted bebe una Coca-Cola con 10 hielos, después de haber comido, usted está dañando su estómago. Te daña su corazón después de haber leído la palabra y empieza a mirar cosas que no son buenas. Tenga cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tú. Guarda tú. ¿Por qué? De él mana la vida. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Si humanamente un médico dice, ¿cómo así? Espiritualmente, usted debe tomar esta bendita palabra y ser un hacedor de la palabra.
Y no arruinar la palabra después de haberla leído y ver un toque de santidad aquí. Y usted empezar a dañar su mente y su corazón a través de lo que ve y de lo que oye. La palabra debe estar protegida y guardada. Pero más adelante en el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Hermano, esto nos motiva a hacer otra cosa, a recordar un poquito nuestro pasado para que nosotros veamos cómo Dios nos sacó de los problemas anteriores para llenar de fe nuestros corazones para los problemas futuros. Dice, y te acordarás de todo el camino que te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años. Revise su vida. Y si usted en su vida pasada hizo algo incorrecto, corrige el rumbo ahora en tiempo presente. Y si en la época pasada Dios le bendijo y ahora tiene un problema, recuerde el pasado para ver cómo Dios le bendijo. Y en el tiempo de la prueba usted diga, Señor, tú hiciste un milagro en mi vida y ahora yo vuelvo a ti con fe. Y creo que ahora también en este problema vas a hacer un milagro porque tú ya lo hiciste en el pasado. Tremenda declaración. Y cuando nosotros reconocemos en el corazón que Dios nos castiga como el hombre castiga a su hijo y así nos castiga a Dios, vamos a ser gente más humilde y más temerosa de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A mí me espanta, hermano, pensar que Dios puede enviar un juicio a mi vida por descaminarme. Tenga cuidado. Un joven, un adulto puede decir, no pasa nada. Por un momento. Por eso es que el hombre se ha dedicado a pecar, porque el Señor no le da un juicio en ese rato. O sea, el Señor está esperando con paciencia que el hombre cambie de actitud. Pero si no cambia, llegará un momento cuando el Señor le diga, hasta aquí nomás, basta. No colmemos la paciencia de Dios para con nosotros. Ahora, ¿cómo se puede aumentar el hambre y la sed de las cosas de Dios, de la palabra de Dios? Vaya al Salmo 42, verso 1 y 2. Vea lo que dice. Salmo 42, verso 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Hermano, nosotros deberíamos pedirle al Señor que Él ponga en nuestra alma sed de Dios, sed de su palabra, para que las cosas tomen otro rumbo. Si usted empieza a tener sed de Dios, dígale, Señor, pon en mi corazón ese querer como el hacer, sed de tu palabra, sed de buscar a Dios, sed de tener comunión con el Espíritu Santo, sed de servir al Señor. Verá lo que va a pasar. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo cuando tiene sed busca desesperadamente una fuente de agua. Y como que da alaridos buscando el agua. Así debería ser nuestra actitud hacia la bendita palabra de Dios. Pero hermano, ahora estamos tan tecnificados que esta bendita palabra de Dios la hemos dejado a un lado. Y ahora queremos rápidamente en el internet, a través de una Biblia digital, medio aquietar nuestra conciencia leyendo unos 3 o 4 pasajes. Hermano, se va a secar espiritualmente. Porque si usted no toma un tiempo para sentarse y a solas con Dios, apagando su celular con un cuaderno y un lápiz para recibir el mensaje de Dios que Él le da a través de la palabra, su vida va a estar seca. Y es ahí cuando empezamos a tener problemas de hogar, de salud, de finanzas, lo que sea. Y un joven en la universidad empezará a notar que ya su corazón se seca y se desvía fácilmente.
Cuando una persona va a la universidad, va a encontrarse con profesores impíos que le empezarán a desviar de alguna manera en los principios eternos de la palabra de Dios. Si no está bien cimentado con Dios, ese joven en la universidad se pierde. Al menos si son materias filosóficas, peor. Menos riesgo tiene un hombre que sigue o una mujer que sigue una carrera técnica que sigue una carrera filosófica como psicología, pedagogía o cosas por el estilo. Porque el mundo es astuto para desviar a nuestros jóvenes de los principios eternos de la palabra. Por eso nosotros debemos tener como este siervo sed de la palabra. Lea la palabra. Si usted es papá, compre una buena Biblia a sus hijos, déle una dedicatoria y diga: empieza a leer, hijo, eso te puede salvar la vida. Más que le deje una casa, un carro, un negocio, lo que sea, esta bendita palabra, si deja sembrada en el corazón de su hijo, nunca se va a apartar y Dios le va a bendecir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Cuando usted va, hermanos, al libro de Mateo 4, del 1 al 11, encontrará la tentación que se le hizo a Jesús en el desierto. Y 3 veces el Señor hace una declaración: escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo, hermanos, al escuchar esa declaración de escrito está y la palabra que continuaba después de ese escrito está, el diablo tuvo que retirarse. No pudo resistir los argumentos verdaderos de la palabra delante de sus oídos. Pero vaya y lea conmigo Efesios capítulo 6, del verso 10 hasta el 13. Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga conmigo, y la espada del Espíritu. Fuerte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Ame esa palabra. Y usted va a tener una espada del Espíritu para poder entrar en guerra contra el diablo. Analicemos ligeramente este pasaje para ir completando. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Estamos en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche esto, hermano, mire. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador con este tema de la violencia? Hay muchos grupos que se han levantado para quitar la paz de Ecuador. Pero si usted analiza en el campo espiritual, este es un asunto más espiritual que humano. Algunos grupos quieren dañar la nación. ¿Sabe quién tiene el poder para controlar todo esto? La iglesia. Nosotros como iglesia estamos tomando este pasaje. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en la esfera espiritual. Y nosotros tenemos la posibilidad de dar un rumbo nuevo a la nación. El presidente está haciendo todo su esfuerzo humano con la policía, el ejército y todo su equipo. Pero nosotros como iglesia tenemos el arma más poderosa, la oración y la palabra, para desbaratar toda obra del enemigo. Usted y yo deberíamos tomar atención a lo que dice este bendito pasaje. Porque este pasaje nos da luz en el camino.
Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para eso el Señor nos dejó la palabra y la oración. Y el poder del fuego de su Espíritu Santo realmente lo cambia todo. Ahora, hermanos, ¿cuál es el perfil de un hombre o de una mujer de la palabra? A continuación, hermano, quiero mostrarle el perfil de alguien que realmente es una persona dedicada a la palabra. Una persona dedicada a la palabra, primero debe tener hambre y sed por esa palabra. Mateo 13, verso 12 dice, mire, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si usted empieza a nutrirse de la palabra, a tener comunión con Dios, Dios le dará más. Pero si usted se seca de la palabra, se olvida de la palabra, Dios le va a ir retirando poco a poco toda la bendición. Hermanos, una persona que se aparta de los caminos del Señor, se aparta de la palabra, se aparta de la oración, se aparta de la iglesia, se aparta del servicio a Dios, poco a poco se va secando. No arriesgue su eternidad. La Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Y nos volvemos igual que un impío cuando ya no leemos la palabra, ya no oramos, ya no venimos a la iglesia, ya no servimos a Dios. Y nuestras vidas empiezan a encaminarse por ese sendero, como un impío. Y ahí empezamos a perder toda la bendición de Dios. Esaú, si usted ha leído en el devocional la historia de Esaú, él vendió su primogenitura por un plato ¿de qué? De lentejas. Cuando ya él escuchó del papá que le iba a bendecir, él fue, se esmeró, fue a cazar y preparó una comida para el papá. Y cuando llega Esaú con la comida a darle, Isaac dice, ¿qué? ¿Quién eres? Esaú. ¿Cómo? Esaú. Pero Esaú ya vino. Yo ya le bendije. Y será bendito porque ya está dada la palabra de bendición. Padre mío, ¿no tienes otra bendición para mí? No, hijo mío. Ya le di riqueza, ya le di poder sobre tus enemigos, ya le di todo. Señor, ¿no tienes otra bendición para mí? Con lágrimas en los ojos, procuró obtener la bendición. Ya no había. Y cuando ya tanto le insiste, le da una bendición que era de segunda, porque le dice, tú servirás a tu hermano. Porque él menospreció las cosas de Dios. Amados, si un adulto, un joven, poco a poco se afloja de Dios, le garantizo, le escribo en un documento firmado en blanco que no va a prosperar. Porque separados de mí, usted tiene la respuesta. Entonces, ni de broma se suelte de Dios. Y aunque le vire la copa para tomar una cerveza, te manténgase fiel hasta el final, porque José se mantuvo fiel hasta el final, íntegro, y fue virrey de Egipto, porque Dios siempre cumple la palabra si nosotros nos mantenemos fieles hasta el final. Otra cosa que nos muestra que somos hombres y mujeres de la palabra es oír a Dios regularmente a través de la palabra. Vea lo que dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Vamos completando. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Edificar nuestras vidas como creyentes para que seamos gente perfecta, íntegra y preparados para toda buena obra. Esto le va a traer bendición a su propia vida.
Otra cosa que revela que usted es una persona de la palabra es que usted viva con integridad, lo que enseña la palabra. Veamos lo que dice el Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hermano, un día daremos cuenta delante de Dios de todo lo que el Señor nos entregó. El dinero, la familia, el tiempo, los talentos, la ropa, todo. El Señor dirá, ¿qué hiciste con el dinero que te di? Con la casa que te di, con la familia que te di, con los hijos que te di, con la profesión que te di. ¿Qué hiciste? Te tendrá que responder. Algo que aporta más a este punto está en Proverbios 11:3. Vea lo que dice. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea, es como que ellos lanzan un boomerang para dañar a otro y ese se regresa y le golpea en la cabeza a la persona que lanzó. Porque dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Vayamos a Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Esta palabra es poderosa. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Resumo, una persona que obedece a esta palabra y la hace, tendrá éxito. Usted puede ir a todos los seminarios de emprendedores, de lo que sea, hay excelentes seminarios. Pero ¿sabe quién alcanzará el verdadero éxito? El que sea hacedor de la palabra. Diga conmigo. Repita conmigo esta palabra. Yo voy a pedir, fuerte, yo voy a pedir al Señor que me haga un hacedor de la palabra para tener éxito. Amén. Si usted es un hacedor de la palabra, tendrá éxito. Hablar la palabra con propiedad, naturalidad, regularidad, incluyendo las perspectivas bíblicas en sus conversaciones, le ayudará mucho. Memorizar y meditar en la palabra, permitiendo que se profundice en su corazón, eso es valioso. Vea lo que dice Salmo 119, verso 15. Salmo 119, verso 15. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Revise el Salmo 119, verso 9 al 11. Está un poquito más adelante. Salmo 119, verso 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga, ese salmista estaba haciendo algo serio. Y dice, Señor, no me dejes desviarme de tus caminos. Por favor, si yo tengo esta palabra, no me dejes desviarme de esos caminos. Esa es mi oración personal. Señor, que yo te sirva hasta el final. Que mi último suspiro pueda ser en un púlpito, declarando tu bendita palabra. Pero que yo, a mi final, transitar de caminar hacia el cielo, yo me mantenga fiel.
Joven querido, escúcheme, si algo va llevando en su corazón de esta enseñanza, nunca, nunca, nunca se aparte por el mal camino. Eso es pasajero. Una fiesta, un poco de alcohol, un poco de sexo, alguna cosa de esas, es pasajero. Y cuando usted ya muera, tendrá que ir a dar cuenta delante de Dios de todo lo bueno o malo que hizo. Esas personas que han entrado a vivir una vida desordenada y están en algunos asuntos incorrectos, si mueren sin Cristo, a pesar de que disfrutaron un tiempo aquí en este planeta, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, con dinero, con chicas y con todo, si mueren sin Cristo, se irán al infierno. Y eso va a ser desastroso, hermano. Usted y yo lamentaremos por la eternidad si nosotros no llegamos a ese lugar llamado el cielo por habernos desviado del camino. Por eso dice este pasaje: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tener autoridad en el Espíritu, sabiendo usar la palabra con poder, sin abusar, herir o imponer un legalismo, nos ayuda a nosotros. Vea lo que dice Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Hermano, a veces somos llevados por el mal, como dice el dicho popular. Yumi, ¿ha oído esa palabra? Llevados por el mal. No obedece. Y a veces dice que somos, la Biblia dice, no, que somos como un caballo, como el mulo, que no queremos ser sometidos a Dios y que Dios tiene que sujetarnos con un cabestro, porque si no, no nos acercamos a Él. Cuando Dios le hable, sea sensible a esa palabra. Isaías capítulo 55, verso 8 al 11. Leamos Isaías 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dígame, por favor. Esta palabra, ¿sabe qué nos orienta? Nos orienta a hacer algo. Esta palabra nos indica que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. A veces nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, dice: Señor, estoy caminando a pie, quisiera un carrito. Aunque sea del año 50, dame un carrito. Sea un carro viejo. Con tal que camine, dame un carrito. El Señor dice: hijo, yo soy tu padre, yo te puedo dar un carro nuevo. ¿Por qué estás pidiendo un carro viejo? Porque Dios sabe los dolores de cabeza que es un carro viejo. Y el Señor dice: yo, hijo, no quiero darte un carro que andes empujando, quiero darte un carro que camine. Ese es el pensamiento de Dios. Pero nosotros decimos: aunque sea un carrito viejito, Señor, pero dame ese carrito. Hermano, carro viejo no compre ni regalado, hermano. ¿Por qué? Porque usted va a tener contratiempos que no se imagina con un carro viejo. Va a estar gaste y gaste en repuestos y se va a quedar parado en la carretera a medianoche congelado porque usted se le dañó el carro. Pero Dios dice: yo no te quiero dar un carro de esos, yo te quiero dar un buen carro que funcione. Solamente cree y sé paciente. Yo tengo pensamientos buenos para ti. Aleluya. Vea lo que dice en este pasaje completando. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, aquí hay una garantía. Escuche, usted tiene un asunto financiero, revise las escrituras que hablan de finanzas. Si usted tiene un asunto de hogar difícil de resolver, vaya y busque algunos pasajes de la escritura que hablen del hogar. Usted tiene un problema de salud, vaya y busque lo que dice el Señor a través de los pasajes de salud y aplíquelos a su vida. Porque esos pasajes de finanzas, de hogar, de salud o espirituales van a ser efectivos en su vida. Y si usted no los empieza a creer, hermano, Dios va a hacer efectiva esa palabra porque Él es su sanador, Él es su proveedor. Toda su familia conocerá a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitamos nosotros ayudar a capacitar a otros en la palabra, sabiendo cómo ayudarlos a oír la palabra de Dios en sus propios contextos y en su casa. Vea lo que dice Proverbios 15:2 para ir completando. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. O sea, un sabio habla algo bueno, un necio habla algo malo, en términos sencillos. Proverbios 20:5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hermano, el consejo de Dios es muy profundo, a la vez que sencillo. Y cuando usted lee la palabra y analiza un poquito y la medita, te va a recibir la dirección del cielo a través de la palabra. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora entenderá por qué yo le digo, envía a su hijito a la escuela dominical. Por favor, papito, mamita, envía a su hijito a la escuela dominical. No todos tienen para pagar una escuela cristiana, es un valor un poco alto, y instruirlo ahí en una escuela cristiana. Tal vez solo el domingo puede tener un contacto con la palabra a su hijito. Envíele, por favor. Porque si usted le instruye al niño en los caminos del Señor, cuando fuere viejo, no se va a apartar de los caminos del Señor y el Señor le va a bendecir. La mejor herencia que un papá puede dejar a su hijo, ¿sabe qué es? Que él conozca a Dios, llame a Dios, lea la palabra y viva conforme a esa palabra. Ese joven alcanzará el éxito. Termino, Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya ellos habían recibido la palabra. El Señor ahora les estaba entrenando para que ellos hagan la misma obra que Jesús había hecho. Y les bendice y les encomienda la tarea de predicar el Evangelio. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y ahora vamos a pedirle al Señor que Él nos motive, nos ayude a ser portadores de ese bendito Evangelio que la gente necesita para que no se vaya al infierno. Estoy clamando a Dios para que Dios nos dé la estrategia y todo lo que haga falta para afirmar a cada creyente en la palabra, en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo de Dios y en el servicio a Dios. 4 ejes fundamentales para un creyente. Y si usted empieza a tomar el consejo de Dios a través de la palabra, será una persona bendita, llena de paz, con una situación económica estable, con su hogar en bendición, con su salud en bendición, porque Dios siempre cumple la palabra y Él cuida de sus hijos, de los más pequeños detalles. Métase con Dios, hermano. Lea la palabra. Ya no se descarríe por no leer la palabra. Porque si usted lee la palabra, te va a notar el cambio que se genera en su vida cuando usted es un hacedor de la palabra. Y eso le va a traer el éxito que usted tanto está anhelando, porque usted ha sido un hacedor de la palabra.
Y aquí da la propuesta, ¿no? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Amado, haga un paréntesis en su vida. Deje todo afán y toda distracción y métase con la palabra. Si el mundo ocupa 6 horas en internet, redes sociales y televisión, y los cristianos ocupan poco menos, 4 horas en internet, redes sociales y televisión, separe de esas 4 horas, 1 hora. Métase con Dios a través de la palabra y ore al Señor. Su vida va a tomar otro rumbo. En su salud, en sus finanzas, en su hogar, en su vida espiritual, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Póngase de pie. Vamos a orar. Qué bueno que vino. Guarde esta palabra en su corazón y póngalo por obra. Nunca más va a ser su vida igual si tome en serio esta bendita palabra. Haga un esfuerzo, compre una buena Biblia con las palabras de Jesús en rojo, un cuadernito para hacer su devocional, esta hojita que es para el devocional, téngalo a la mano y con eso trabaje todos los días. Su vida va a tomar otro rumbo. Te va a estar en paz. Y si tiene una aflicción, una prueba, un dolor, el Señor le va a ayudar a superar eso a través de la palabra. Ponga sus 2 manos en su corazón, cierre sus ojos. Oremos. Señor, en esta mañana oramos, agradecidos por tu amor. No hay cosa mejor que venir a tu casa para ser edificados a través de la palabra. Que esta bendita palabra quede grabada en nuestros corazones y la pongamos por obra, que es más importante. Señor, que cada joven, cada adulto y aún los niños amen la palabra. Conozcan a Dios a través de la palabra y amen a su Creador. Sirvan a Dios con todo su corazón y serán gente de éxito, serán gente de bendición. Perdónanos, Señor, porque hemos estado tan ocupados en los quehaceres diarios y a Dios le hemos dejado a un lado. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad y en el temor de Dios. Y que la Biblia, tu santa palabra, sea, Señor, nuestro mejor aliado y nuestro mejor compañero todos los días, para que esto nos traiga bendición. Te suplicamos, Señor, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así dice tu palabra. Hambre de Dios, sed de Dios. Hambre de leer tu palabra, sed de Dios. Y que eso, Señor, nos traiga la bendición de lo alto. Porque ahí están las promesas eternas para tus hijos. Te suplicamos, Señor, tu auxilio y tu bendición. Todo honor y toda gloria será para ti, solo para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.